Muy buenos días, muy buenas tardes con todos ustedes. Esta es una nueva sesión de Café y Radiaciones, que como ustedes saben, cada mes tenemos una conferencia sobre diversos temas relacionados con las radiaciones ionizantes. Esta es una actividad que venimos desarrollando desde el año pasado, justamente desde febrero del año pasado, y estamos celebrando el primer año de las conferencias. Sin embargo, hemos realizado otras actividades que quisiera brevemente comentarles. Café y Radiaciones es un espacio para compartir conocimientos sobre radiaciones ionizantes en general. Es una actividad que lo hacemos con la colaboración de diversos colegas de América Latina. Tenemos un perfil en Facebook, donde ustedes pueden ver la información que vamos publicando periódicamente y donde aparecen diversas noticias, informaciones de interés sobre todo lo que significa radiaciones ionizantes. Y como una actividad principal de Café y Radiaciones son los seminarios web. Estos seminarios tienen el objetivo fundamental de difundir los usos de las radiaciones ionizantes y también resaltar las actividades que realizan las instituciones nucleares, académicas y de promoción de la tecnología nuclear en nuestra región, en América Latina. Hemos desarrollado ya 12 seminarios web sobre diversos temas relacionados con las actividades que realizan las instituciones nucleares en nuestra región. Los colegas participan, como en esta ocasión, de manera gratuita, con ánimo de colaborar, de difundir las actividades que realizan, y participan todas las personas que deseen tomar conocimiento de estas actividades. Tenemos nuestros lugares donde nos pueden ubicar, en Facebook y en el canal de YouTube, porque ahí colocamos todos los seminarios web que realizamos, y esa es nuestra dirección electrónica. En esta oportunidad es muy grato para mí presentar al doctor Héctor René Vega Carrillo. Es un amigo que conozco ya hace buen tiempo. Es una persona de mucho nivel académico. Tiene maestría en la parte nuclear, doctor. Es investigador en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha sido cofundador de la Unidad Académica de Estudios Nucleares de la Universidad Autónoma de Zacatecas, codiseñador del programa de maestría en ciencias nucleares, profesor invitado en varias universidades, incluso nos ha tocado tener su visita en nuestro país, en Perú. Ha desarrollado tecnología de mucho interés en la parte de neutrones, miembro de instituciones científicas importantes, donde ha recibido diferentes condecoraciones y distinciones por su trabajo y su contribución al desarrollo de la ciencia y tecnología nuclear. Es cofundador de la Sociedad Mexicana de Irradiación y Dosimetría, que es la institución que realiza anualmente los simposios internacionales sobre dosimetría de estado sólido, promotor del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología Nuclear e Innovación. Él es, incluso en la Sociedad Mexicana de Irradiación y Dosimetría, es el director de la parte académica de asuntos científicos, porque incluso se encarga de todo lo que es la revisión de los trabajos que se presentan a los diferentes simposios. He sido conferencista invitado a diversos eventos internacionales, árbitro de libretas científicas internacionales, líder del cuerpo académico de radiología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ha publicado una buena cantidad de artículos de investigación, tiene patentes, tiene certificado de derecho de autor, ha presentado sus trabajos en diversos eventos internacionales, director de tesis tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. Y su currículum en realidad es bastante extenso, mi amigo Héctor, por eso que he dejado el link para que con toda tranquilidad ustedes puedan ver todas sus distinciones y sus méritos académicos que posee. Él en esta oportunidad nos va a exponer acerca de los trabajos que que se han realizado sobre medición de neutrones, las contribuciones que hace el cuerpo académico de radiología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tanto en el desarrollo de equipos como en los programas de cómputo, para medir los espectros de neutrones y sus magnitudes dosimétricas. Después de la conferencia, o durante la conferencia, ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat. Tendremos un tiempo para que puedan ser respondidas las preguntas que ustedes hagan después de su exposición. Así que dejo el uso de la palabra a mi amigo Héctor René Vega Carrillo. Adelante, Héctor. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación, y con mucho gusto quiero hoy platicarles le puse este título porque
creí que había que buscar un título que fuera atractivo. Y en realidad es un pretexto un poco para hablar algunas de las contribuciones que hemos hecho en el campo de neutrones alrededor de los aceleradores lineales. Y un actor importante es uno de los estudiantes de doctorado, que es de origen peruano, pero se vino a México y ya no lo quedamos aquí. Y algunas contribuciones que hemos hecho en diferentes ámbitos con diferentes colegas. Y voy a cerrar un poco así una especie de honrando pues a todas las personas que de alguna manera han influido y han participado conmigo en esta carrera de la investigación. Obviamente la parte más importante son mis estudiantes, ¿no? Muchos de ellos los tomé muy jovencitos, los seduje y ahora son doctores exitosos en sus diferentes campos. Sí, seguimos colaborando con algunos de ellos, otros tomaron otros derroteros, pero la mayoría seguimos en activo. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla. Creo que ahí está completa. ¿Me dices, Eduardo? Todavía no aparece. Ya, ahora sí, ahora sí. Ok, lo que pasa es que me pone un cuadrito verde y no sé si la está recortando. No, se ve completa, se ve en toda la pantalla. Perfecto. Okay. Si le cambio, ¿se mueve? Sí, sí. Perfecto. Ya estás en la segunda lámina, sí. Es la Sí, primera. ok. Entonces, bueno, el título de este seminario es Persiguiendo y cazando neutrones. Bueno, ahí están mis datos. Si alguien quiere entrar en contacto con nosotros, con mucho gusto, nos gustaría contar con más colaboraciones. Y la motivación central es que en torno a los aceleradores lineales, de manera inherente se producen neutrones, y estos neutrones contaminantes representan un riesgo radiológico tanto para el paciente, el personal que labora en torno a estos aceleradores, que normalmente están en centros hospitalarios, y es para poder determinar la dosis que estos neutrones producen, es necesario caracterizarlos. Pero el proceso tecnológico que usamos hoy en día para caracterizarlos, el que se utiliza a nivel mundial, pues lleva mucho tiempo. Entonces, eso en ocasiones ocasiona, desalienta pues a los administradores del hospital o a las mismas personas que están al frente, y evita pues que se caractericen los neutrones para poder cuantificar los niveles de dosis. Entonces, el contenido de mi presentación es una introducción y voy a definir cuál es el problema científico, y cuál fue, por lo tanto, el propósito de este trabajo. Luego les voy a mencionar qué materiales y qué métodos utilizamos. Les voy a mostrar los resultados de este trabajo en particular, y voy a cerrar con las conclusiones. Y en la penúltima lámina quisiera hacer honor a todas aquellas personas con las que he tenido suerte de, de tener contacto con ellos, muchos de ellos en otros países. No hablamos el mismo idioma, entonces hablamos en ocasiones el inglés, con los que hablamos español, pero no tenemos problemas, aunque hay que atender a veces los regionalismos, ¿no? En el idioma inglés. Entonces, hace algunos años, en el 2010, para ser más concreto, se publicó este boletín que ven ahí en el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, a mano, señaló en ese boletín que el cáncer era un problema mundial, y hizo un llamado a todos los mandatarios del mundo de que tenían que hacer un esfuerzo local para hacerse llegar tecnologías para diagnosticar a tiempo el cáncer, y tecnología para hacer el tratamiento. Entonces él decía en ese momento que el cáncer mata más personas en el mundo de las que mata el paludismo o la malaria, el SIDA y la tuberculosis combinados. Y entonces él señalaba el riesgo de que la cantidad de pacientes que se estaban considerando íbamos a tener en el futuro podía hacer colapsar el sistema hospitalario de algunos países. Bueno, esto fue el llamado que él hizo. Muchos gobiernos, incluido el de México, atendió este llamado del director del organismo, y saltamos de tener 55 aceleradores lineales, que no son muchos, dado el tamaño de México,
en las regiones, saltamos a tener actualmente más de 100 centros hospitalarios, privados y públicos. Por aquí él incluso se reconoce a partir de que este llamado que hizo el hoy extinto director, lamentablemente falleció, el día 4 de febrero como el día del cáncer, el Día Mundial del Cáncer. Entonces él aprovechaba esa fecha para llamar a aquellas personas que tenían recursos para que fueran generosos y trataran de apoyar, hacer llegar la tecnología a países que no tenían los recursos suficientes. En ese momento, en el 2013, él mismo señaló que en ese año 10 millones de muertes produce el cáncer y el 70% de esto ocurre en países que tienen Producto Interno Bruto bajo o moderado. Actualmente, el actual director del organismo, Rafael Mariano, el año pasado, señaló dos grandes riesgos para el mundo. Sigue siendo el cáncer y el cambio climático. Y él, bueno, obviamente, como es el Organismo Internacional de Energía Atómica, pues él ofrece las opciones que las ciencias nucleares pueden abonarle a combatir el cambio climático y seguir combatiendo el cáncer. Bueno, hoy sabemos que para un paciente que tiene cáncer, las tres alternativas que se utilizan, ya sea de manera combinada, tomando una de ellas como preferente, pues es la cirugía, es la quimioterapia y la radioterapia. Y en el caso de la radioterapia, hay dos modalidades. La teleterapia, es decir, desde lejos, desde afuera, ilumino la parte que voy a tratar con un haz de partículas. Y bueno, esta es una foto antigua, es lo que se llamaban bombas de cobalto, un nombre poco atractivo por la palabra bomba, ¿verdad? La gente pensaba que como dices que es bomba, pues puede estallar. Bombas de cobalto que por muchos años funcionaron y ya han ido en declive, aunque hoy vuelven a retomar un poco de fuerza por el hecho de que en este tipo de instalaciones no se producen neutrones, por ejemplo. Y el caso el uso de aceleradores lineales tiene ese inconveniente de que a partir de un cierto potencial de trabajo, un cierto voltaje de trabajo, tenemos neutrones. Y la otra modalidad de este tratamiento es la braquiterapia, es decir, la inserción en oquedades naturales del cuerpo o a través de cirugía de pequeñas fuentes radioactivas que se colocan de manera estratégica en torno al tumor con la intención de abatir, de ayudar a combatir el cáncer que tiene una persona. Entonces, actualmente hay muchas innovaciones. Está la medicina génica o genómica, el uso de la nanotecnología, es decir, buscar nanopartículas que hacen más eficiente que el fármaco, se deposita en el tumor de manera más eficiente y evitando que la radiación o la sustancia que se está tratando de depositar únicamente vaya a las células cancerosas. Y la otra, que está empezando a retomar vigencia en muchos lugares del mundo, principalmente en Europa, es el uso de hadrones, es decir, la hadroterapia. Entonces, a pesar de que hay todas estas opciones a nivel mundial, el tratamiento de cáncer, usando la modalidad de radioterapia, la más común es el uso de aceleradores lineales o LINACs, pero tiene este inconveniente que les decía, cuando el acelerador utiliza voltajes por encima de los 8 megavolts, de manera inherente vamos a tener neutrones. No importa si el tratamiento es con fotones o con electrones. Y esto ha sido señalado vastamente en la literatura, que es la probable causa de que haya recurrencia del cáncer o que un paciente que fue tratado, se curó de cáncer, años después regrese con otro tipo de tumor en otra parte del cuerpo. Es decir, que ocurran nuevas lesiones, aunque este hecho no está demostrado, pero el principal sospechoso de que esto ocurra es probablemente la contaminación con neutrones. Por eso Alemania decidió utilizar aceleradores lineales de menor voltaje, en torno a los 6 megavolts, pero tiene el inconveniente de usar voltajes más pequeños, de que la zona de penumbra es mucho mayor, es más impreciso localizar el área que se quiere irradiar, y eso afecta tejido que es tejido sano, pero que está en torno del tumor.
Entonces aquí les voy a mostrar en esta imagen lo que uno se imagina que ocurre cuando está un paciente ahí y luego lo vamos a tratar, digamos, con haces de fotones. Entonces salen bueno, ahí va a haber una zona que se localiza en el cuerpo del tumor, puede estar a nivel cerca de la piel o a cierta profundidad. Se hace la planeación, se calcula la dosis, se planifica el tratamiento y bueno, ya que llega el momento, pues se bombardea, idealmente con fotones, solamente el tumor. Pero de manera inherente se van a producir neutrones, perdón. Y al mismo tiempo van a ocurrir el siguiente fenómeno, que vamos a tener fuga a través del cabezal de neutrones y fotones que van a propagarse y aunque va a ser esa radiación va a depender de la distancia respecto al foco donde se están fugando estas partículas. Muchas de ellas se degradan por la interacción del blindaje que hay en el cabezal, pero va a haber una cierta contaminación, tanto de fotones como de neutrones. La otra es que cuando se da el tratamiento, el cuerpo del paciente también va a dispersar la radiación. Y eso, pues, dependiendo de la posición de los órganos sensibles dentro del cuerpo del paciente, pues va a ser el nivel de dosis que puede recibir. Y hay otra parte que invade toda la sala de neutrones. Y esto se conoce como el efecto del room return, es decir, neutrones que se fugaron, se dispersaron, el cuerpo del paciente se fugaron del cabezal, chocan con las paredes de la sala de tratamiento, que es concreto principalmente, se moderan y regresan al recinto, y estos neutrones del room return tienen el inconveniente que no dependen de la distancia. El flujo de partículas es prácticamente constante cerca del cuerpo del paciente o a 2 o 3 metros del cuerpo del paciente. Obviamente todo esto representa un tema de protección radiológica dentro del diseño del mismo búnker y dentro de los protocolos de trabajo del centro hospitalario. ¿Y cómo se producen estos neutrones? Bueno, una de las causas es que yo puedo tratar un cáncer, ya sea con fotones o con electrones. Principalmente se seleccionan los fotones cuando el tumor está a cierta profundidad del cuerpo y cuando está a nivel cerca de la superficie del cuerpo se utilizan, por ejemplo, electrones. Pero en el caso de los fotones, como es el problema que ha sido estudiado más vastamente en la literatura, ya entendemos el mecanismo. Llega el fotón, le pega un núcleo, principalmente pensemos en el plomo, en el tungsteno, que está en el cabezal, que está en el blanco, que está en las quijadas del acelerador, y la energía del fotón se distribuye entre los nucleones dentro del núcleo, y dependiendo cómo fue la distribución, pues emite neutrones. Y estos neutrones van a tener una distribución de energía que tiene dos componentes, los neutrones de evaporación y los neutrones de colisión directa, o conocidos como knock-off, neutrones de knock-off. Y conocemos la matemática, cómo es la función que describe estos neutrones. En el caso de los electrones, que ha sido el área menos estudiada, de hecho, uno se sorprende al buscar en la literatura, y creo de lo que hemos encontrado nosotros, hemos encontrado solamente 2 artículos donde la gente intentó caracterizar los neutrones producidos cuando el tratamiento al paciente se hace con electrones. Y el mecanismo también está más o menos entendido. Es un electrón que viaja, pasa cerca de un núcleo dentro de las componentes del cabezal, y luego es desviado de su trayectoria, y en esa desviación, así como se producen los rayos X de frenado, la producción de rayos X, sale un fotón virtual que hace exactamente lo que hacía un fotón real. Es decir, se distribuye la energía y se siguen produciendo neutrones. Pero aquí nadie ha afirmado de manera tácita cuál es la función matemática que describe la energía de estos neutrones. Y ahí donde hemos hecho ciertas caracterizaciones nosotros. Bueno, salen los neutrones, y también estos neutrones van a producir el mismo efecto que producían los fotoneutrones a los que están produciendo los electroneutrones, que es una forma en que nosotros hemos acuñado a estos neutrones como electroneutrones. Y aquí, bueno, de los trabajos que hemos hecho con la doctora Cinia Gabriela,
pues ella hizo un estudio exhaustivo de estos electroneutrones que se producen, y bueno, pues están ahí los artículos publicados de más o menos recientemente, 2007 y 2018, de cómo caracterizamos esos neutrones, y está por salir el tercer artículo de esta línea de trabajo, donde no solamente fue la parte de simulación, sino ya hicimos el experimento en un acelerador clínico, en donde haciendo un tratamiento con electrones, pudimos medir el espectro de estos electroneutrones. ¿Cuál es el problema con los neutrones? Bueno, tienen una masa ligeramente superior a la de un protón, no tienen carga eléctrica, por lo tanto, la repulsión columbiana ahí no opera, entonces pueden penetrar la materia con facilidad, nada más que los neutrones tienen muchos mecanismos de interacción, y eso pues es un riesgo para el paciente, para el personal que labora dentro de la sala, daña la electrónica. De hecho, hay un grupo en España, no sé si ya les dieron la patente, donde utilizan estos circuitos integrados que usaban las computadoras viejas, que borran el circuito, lo ponen todo en ceros, y ese circuito se lleva a una sala de radioterapia, y a través de los cambios que los neutrones producen en el circuito, los ceros me los cambia por uno, ellos lograron medir el flujo de neutrones dentro de una sala. Y la otra es que uno de los defectos que nosotros le dimos la vuelta y le sacamos ventaja, que inducen activación. Y el problema de caracterizar los neutrones dentro de una sala es complicado. Para empezar, el medir neutrones no es una tarea simple, y aparte dentro de una sala tenemos que el campo de radiación dentro de la sala de tratamiento es mixto, porque tenemos fotones y neutrones, es pulsado por la forma en que opera el acelerador, y es muy intenso. Y eso inhabilita el uso de sistemas de detección que sean activos, porque se producen largos tiempos muertos y se apilan los pulsos, por lo tanto, lo que uno ve, lo que uno mide, pues no es real. Estamos midiendo mucho menos de lo que ahí ocurre. Incluso si no tenemos cuidado y metemos un instrumento para medir neutrones, un monitor de área, que utilice un detector activo, si lo introducimos a la sala es probable que podamos dañar la electrónica del mismo instrumento. Entonces, nosotros le dimos la vuelta, y es un trabajo que se publicó hace algunos años con un estudiante que fue parte de su trabajo de maestría. Se diseñó un medio moderador de polietileno, así como lo ven aquí la figura, y lo había construido, y se pudo producir activación dentro de una sala de tratamiento durante el lapso que tarda en tratar a un paciente en una de sus sesiones. Y pues aquí se puede ver que activamos una muestra de sulfato de manganeso y se ve el espectro de los rayos gamma que nos demostraban que era factible, a pesar de que estábamos muy retirados de la sala de tratamiento, de la mesa de tratamiento, y que pues no es la finalidad de un acelerador lineal inducir activación, pero es posible utilizarlo como instrumento para activar cosas, ¿no? También el otro defecto de este fenómeno de la activación es que la mayor parte de la sala es concreto, y los grosores del concreto pues es bastante amplio, por encima de 1 metro, y que el concreto se vuelve radioactivo. Incluso si una persona que asiste al oncólogo o al físico médico entra a la sala y con sus manos desnudas toca la parte de la mesa, la sal que tenemos en el sudor se vuelve radioactiva, se hace radioactiva. Entonces, si se trata un paciente y el personal de apoyo entra inmediatamente a la sala, se va a ver expuesto a los rayos gamma del decaimiento de la activación. Y aquí un trabajo donde uno de los estudiantes, Héctor Azael, pues, se le ocurrió la idea de utilizar pequeños fichitas de concreto. Los colocamos aquí porque obviamente no íbamos a llegar al hospital con un cincel a romper el concreto, y colocó las fichas aquí sobre esta caja. Se hizo un tratamiento a este fantoma, y durante ese tratamiento, que dura pocos minutos, logró activar el pedacito de concreto, y inmediatamente entramos con un espectrómetro gamma y medimos la activación en una de las cuñas, y aquí se ven los espectros de los materiales que se activan, ¿no? Entonces, son isótopos de vida media muy cortita,
pero precisamente por tener una vida muy, muy corta, toda la radiación que produce, radiación gamma, de energías más o menos interesantes, aquí se pueden ver las energías, emanan hacia la sala, afectando al personal y obviamente irradiando al paciente y afectando al personal de apoyo que hay en la clínica, ¿no? Entonces, para poder resolver este problema, tenemos la opción de utilizar detectores pasivos. Para evitar que se me dañe el equipo electrónico, pues es utilizar detectores pasivos y hay varias opciones. Dosímetros termoluminiscentes, detectores de trazas, detectores de burbujas, laminitas de activación, etcétera. Y aquí hay algunos de los trabajos que hemos hecho aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, intentando contribuir con el diseño de monitores de área, diseñar la matriz de respuesta, buscar nuevos materiales, la síntesis de nuevos materiales que sean sensibles a gamas para sustituir a los TLDs 600 y 700, buscar nuevos materiales, incluso naturales como el cuarzo, para ver si esos materiales que son sumamente económicos nos pueden servir como dosímetros y poder medir a estos neutrones contaminantes en el área clínica. El otro problema de medir los neutrones, si yo quiero obtener el espectro, necesito reconstruir los datos que yo mido con mi espectrómetro. El espectrómetro me arroja cuentas por segundo, pero ¿cómo convierto esas cuentas por segundo en la energía que tienen los neutrones? Y este es un problema, matemáticamente es un problema mal condicionado, es decir, tengo poquitas ecuaciones, pero muchas incógnitas. Entonces, la matemática me dice que ese tipo de sistema tiene un número infinito de soluciones. Entonces, el reto del unfolding o unpelling o reconstrucción del espectro consiste en meter la mano al costal de las soluciones, sacar una solución que sé que va a ser una solución, pero que tenga sentido físico. Y aquí fue donde hace algunos años, de hecho en el 2004, se nos ocurrió la idea de utilizar inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene tres grandes ramales. Una de ellas es utilizar redes neuronales, lógica difusa o algoritmos genéticos. Y nosotros nos fuimos por usar redes neuronales. Y fuimos de los primeros grupos en el mundo que utilizó este tipo de tecnología de la inteligencia artificial para poder ver si esa tecnología nos ayudaba a hacer la reconstrucción del espectro. Porque la alternativa era utilizar un código iterativo que tiene la siguiente limitante. Puedo meter yo mis cuentas por segundo a ese código, pero tengo que darle al código el espectro que creo que deben de tener los neutrones. Entonces, iterando el espectro, si le doy una buena alternativa, converge rápidamente y el espectro es relativamente bueno, pero si no tengo la más remota idea de cómo lucen los neutrones, pues voy a meter un código, un espectro inicial y posiblemente la solución no sea la correcta. Y la inteligencia artificial tiene esa enorme ventaja, que no necesito darle un código inicial. Lo que necesito es entrenar una red neuronal, enseñarle que si tengo del lado de las neuronas de entrada un conjunto de cuentas por segundo y del lado de las neuronas de salida, cómo es el espectro, pues el día que yo le meta cualquier espectro no necesito alimentarlo con un espectro inicial. Y esto nos eliminaba ese defecto que tienen todos los códigos iterativos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que nosotros detectamos es que cada vez que tenemos que ir a un hospital a medir, pues nos llevábamos toda una mañana, porque como usamos esferas de Bonner, en el caso aquí de la universidad contamos con un espectrómetro que tiene 7 detectores, 7 esferas, incluyendo el detector desnudo, que es la esfera de 0 centímetros de polietileno. Pues necesito que el acelerador dispare 7 veces y necesito que las condiciones del disparo sean idénticas. Entonces, ese es un problema porque los administradores me decían, oye, tengo aquí muchos pacientes y pues no te puedes llevar toda la mañana, trata de hacerlo lo más breve posible. Entonces ahí vino la idea de cambiar ese procedimiento, que es el que se usa a nivel mundial, cambiarlo por un procedimiento que solamente requiere de un solo disparo del acelerador. Pero aquí hay el problema de que tenemos que resolver un problema a priori. Antes de ir al hospital tenemos que resolver un problema
dos problemas y aquí les voy a mostrar cómo resolvemos ese problema. Entonces, el propósito era diseñar y probar un nuevo procedimiento experimental con la tecnología asociada, que también la hemos desarrollado, para medir el espectro de los neutrones en torno a un acelerador lineal para la radioterapia y con ese espectro poder calcular cualquier magnitud simétrica. La que ustedes me digan, teniendo el espectro, la podemos calcular. Entonces, ¿qué materiales y qué métodos utilizamos? Bueno, este es el espectrómetro de esferas Born, más o menos es un conjunto de esferas de polietileno de alta densidad, cuyo diámetro va de 2 pulgadas de diámetro, 3, 5, 8, 10 y 12 pulgadas. Los hay de 16 pulgadas y de 18 pulgadas, que ya se requiere una pequeña grúa para poderla mover. Y en el centro de cada esfera se coloca un soporte y nosotros utilizamos dosímetros termoluminiscentes como detector pasivo de neutrones. ¿Y por qué usamos estos dos? Porque una de los saltos que hemos dado tecnológicos es que esta tecnología nos es ajena a nosotros. En el caso de México, tenemos que comprar esta tecnología en el extranjero y eso implica pues una serie de gastos, fuga de divisas. Entonces decidimos incursionar en el diseño de un espectrómetro y apenas tuvimos la autorización para publicarlo el año pasado, que es utilizar cubos que se anidan uno con el otro y en una sola caja cabe todo mi espectrómetro y tiene la virtud, este espectrómetro, que puede admitir un detector pasivo o un detector activo o los dos al mismo tiempo. Entonces se acaba de publicar el trabajo y este es un trabajo del doctor Antonio Baltasar Raigosa, que fue parte de su tesis doctoral. ¿Por qué usábamos pues TLD 600 y 700? Esta es la razón principal, por la sección eficaz. La curva en rojo es la del litio 6 y la curva en azul es la sección eficaz del litio 7. Y pueden ver que para neutrones de baja energía, neutrones termalizados, los órdenes de magnitud de la respuesta pues son varios órdenes de magnitud. Entonces, el colocar yo estos dosímetros en parejas en una medición, si no modero yo los neutrones, nada más voy a detectar neutrones térmicos. Si los voy colocando con esferas de polietileno cada vez más grandes, pues solamente van a poder penetrar los neutrones de más alta energía, se moderan en el polietileno, alcanzan los dos dosímetros y si llegan termalizados, los voy a detectar con una señal mayor en el litio 6 que en el litio 7. Y como ambos TLDs son el mismo compuesto, es fluoruro de litio con ciertas impurezas, entonces el número atómico efectivo de estos TLDs es exactamente el mismo. Por lo tanto, la respuesta a rayos gamma va a ser la misma, pero va a ser diferenciada por neutrones. Y en la literatura se menciona que con la simple resta de lo que me dé el 600 y lo que me dé el 700, saco yo la señal de neutrones. Y nosotros encontramos que no era totalmente cierto eso. Entonces, el problema es que no responden exactamente a los rayos gamma ambos dosímetros. Habría que calcular un factor y para eso habría que calibrar los dosímetros en un campo de rayos gamma conocido y sacar este factor K. Y encontramos que si yo compro, por ejemplo, un lote de 50 dosímetros termoluminiscentes del tipo 600 y 700, incluso en ese mismo lote, este valor de K puede variar. Entonces para cada conjunto de TLDs habrá que seleccionarlos una vez que pasaron todas las pruebas de control de calidad y caracterizarlos para obtener este factor de K, que a veces suele ser 0.96 hemos encontrado hasta 1.24. Entonces en ocasiones este factor llega a tener una influencia y con esta corrección ya podemos garantizar que la respuesta del 600 haciendo este cálculo es exactamente la respuesta neta de los neutrones. Entonces, cuando usamos pues el espectrómetro de esferas Bonner con TLDs, es decir, un espectrómetro pasivo, pues requerimos N disparos, donde N es el número de esferas o número de detectores que voy a utilizar. Y eso implica tiempo, que es costoso para el caso de la clínica y costoso para el tratamiento de los pacientes, y la estabilidad del mismo acelerador. Pues garantizar que en cada disparo me dé exactamente lo mismo es un poquito complicado. Entonces,
La pregunta es, ¿cómo le hacemos para que únicamente utilicemos un solo disparo? Entonces había que resolver los dos problemas, garantizar si el campo de neutrones dentro de la sala, en qué punto el campo era simétrico, y tratar de resolver el problema de dónde coloco las esferas para que no, entre ellas no se hablen, el cross-talking, entre ellas no se perturbe. Y para el caso de estos dos procedimientos, pues utilizamos métodos Monte Carlo con el código MSNP5. De hecho, ese es uno de los trabajos de Jorge Luis Benítez, y pudimos determinar en una sala en particular donde él labora como físico médico la simetría de su sala y el cross-talking de las esferas. Eso se hace aquí en Zacatecas, hicimos los cálculos con los planos de la sala, y pudimos determinar en qué posición había que colocar cada una de las esferas para garantizar que el campo ahí era simétrico y que las esferas entre ellas no se la presencia de una no perturbara a la otra. Entonces, este es el corte visto de frente de esa clínica en particular. Estas son paredes de concreto, este es el piso, este es la entrada del laberinto al acelerador, a la sala de tratamiento. Aquí está el cabezal del acelerador, y aquí está un fantoma de agua equivalente. Y esta es esa misma vista, pero vista superior, hecho el corte a la mitad del fantoma de agua equivalente. Y lo que hicimos fue colocar detectores a diferentes radios y en cada posición en diferentes puntos variando el ángulo. Y esto nos permitió encontrar en qué zona de la sala el campo de neutrones era simétrico, era constante. Y para determinar el cross-talking de las esferas, hicimos lo mismo, colocamos las esferas, fuimos variando el ángulo entre una y otra, y decidimos seleccionar las esferas más grandes cerca del detector desnudo, porque consideramos que aquí iba a haber más perturbación. Entonces, ¿en qué ángulo debería de colocarse una esfera respecto a la otra para que no hubiera perturbación entre ellas? Una vez hecho esa determinación, pues acudimos a la clínica con nuestro equipo, y pues encontramos que había varias distancias, seleccionamos 1 metro del isocentro, y cada esfera se le ubicaron 4 TLDs, 2 TLD 600, 2 TLD 700, y 4 de ellos, del tipo 600 y 700, se usaron para medir el fondo, porque había que llevar el equipo desde Zacatecas hasta Nayarit, que es un viaje de varias horas, y pues en el camino pues puede haber la radiación cósmica, los neutrones geotérmicos o cualquier otra perturbación. Entonces necesitamos mantener la evaluación del efecto que produce el trasladarnos con nuestros equipos después de medir, y antes de medir y después de medir, tomar en cuenta la posible perturbación de otros fenómenos naturales que puedan darnos una señal extra que no vinieran pues del acelerador. Entonces, ubicamos el isocentro en el ejercicio que hicimos, se ubicó a 5 centímetros por debajo de la superficie superior de ese fantoma de agua sólida, que tiene esas dimensiones 30 por 30 por 15, y a este método Jorge se le ocurrió la idea de llamarle método planetario. A mí me gustaba más método isocéntrico, pero pues se quedó como método planetario. Entonces, este es el acelerador de los servicios de Tepic. Entonces, aquí está el arreglo de las esferas. Aprovechamos para llevar un monitor el que usamos para activar, y aparte lo usamos como monitor de área. Este es un acelerador Varian de 15 megavolts. Le pedimos que utilizara que generara fotones de 15 millones de electronvolts de energía. Le pedimos unos 6 grays de tratamiento al paciente a 5 centímetros en el isocentro, y el área de iluminación fue de 20 centímetros por 20 centímetros, la más grande que se podía obtener. Bueno, con esas llegamos a Zacatecas, leímos los TLDs, sacamos promedios, corregimos por fondo, y ahora teníamos 7 números que teníamos que reconstruir. Con esos 7 números que aparecen en esta ecuación, que sería, si lo pongo en forma vectorial, sería una matriz columna, y son 7 números. Aquí tengo la matriz de respuesta del espectrómetro con los TLDs, y sería la incógnita que quiero yo determinar.
Entonces, como yo quiero que el espectro tenga 30 y tantos grupos de energía, pero nada más tengo 7 números, pues es un problema mal condicionado. Y utilizamos este código, el NSDWAS, que fue producto de utilizar la inteligencia artificial con nuestro propio código. Aquí les muestro una pantalla del código, que es de la versión número 1 que usamos. Ya creo que ya Rosario y Manuel ya van como en la versión 7 del código, lo han mejorado un montón. Y el código tiene la virtud que yo le pongo aquí la razón de conteo equivalente de los TLDs, le hago clic aquí y me reconstruye el espectro. Le puedo pedir que me grabe el espectro, que me grabe los datos en un archivo en Word, por ejemplo, y ese me permite almacenarlo en mis registros. Le puedo pedir que me muestre si quiero utilizar un espectro de inicio o otro código distinto. Me dice el error, el número de iteraciones si utilicé un código que sea iterativo, y me da otros parámetros. Me calcula la energía promedio de los espectros, la dosis equivalente ambiental, la dosis equivalente ambiental por unidad de fluencia, etcétera. Y me lo calcula con diferentes criterios, utilizando el límite inferior del intervalo de clase, este puntito que está aquí, o el límite superior, o el punto medio, o la mediana, que es la forma más correcta de hacerlo, usar la mediana para calcularlo. Bueno, ¿qué fue lo que obtuvimos con este trabajo? Pues aquí les muestro del proceso de averiguar en qué, si había simetría. Les muestro aquí lo que vimos a 1 metro de distancia variando el ángulo. Y como pueden ver, desde 30 grados hasta 300 grados, los espectros son iguales. Lo que implica que en ese punto el espectro de neutrones era constante. Entonces podemos colocar las esferas en un círculo de radio de 1 metro, y variando cualquier posición en el ángulo, ahí el campo de neutrones iba a ser constante. Aquí les muestro otra variación, variando los ángulos en diferente arreglo, y pueden ver que a esa distancia el espectro de neutrones luce constante. Aquí les muestro la imagen de la sala. Este es el laberinto. Aquí está el fantoma, y aquí pueden ver estos círculos amarillos, es donde están las esferas. Aquí se puede ver dónde es constante el campo de neutrones. Hay otras zonas donde el campo es constante. Aquí pueden ver cómo se distorsiona cerca de estas esquinas que están aquí. Entonces encontramos que 1 metro era una buena distancia, y que a este ángulo, a partir de 14 grados de separación de una esfera con la otra, ya no había cross-talking entre ellas. Entonces aprovechamos y colocamos las esferas. Este es uno de los cálculos que se hicieron, y aquí se puede ver, no se ve nada porque aquí estaría el detector desnudo, y se puede ver que esta esfera, que es la más grande, no perturba a las otras esferas. Esta esfera, que es la de 10 pulgadas, no perturba a la de 8 que está aquí. Entonces, una vez que se decidió eso, fue como tomó la determinación. Esta es la misma imagen, pero más cerca. Se pueden ver las esferas aquí. Cada una de las esferas Gorni, se puede ver que cómo se distorsiona el campo de neutrones cerca de la esfera, cómo detrás de la esfera hay una variación, porque los neutrones son absorbidos, dispersados, pero entre ellas no se perturban. Entonces eso nos ayudó a decidir cuál era la mejor posición. Entonces, del proceso de reconstrucción encontramos que en ese acelerador, a 1 metro de distancia por cada gray de tratamiento, había un flujo de neutrones de 5.2 por 10 a la 6 neutrones centímetro cuadrado por segundo. La dosis equivalente ambiental es de 724 microsievert por cada gray de tratamiento, o 0.7 milisievert por gray, que eso coincide con lo que publica la literatura para este tipo de aceleradores. Y que el factor Q, es decir, la intensidad del campo neutrónico que se produce en el cabezal, es de 0.6 por 10 a la 12 neutrones por cada gray. Es una intensidad de neutrones que equivale a la que podemos encontrar en los reactores de investigación. Nada más que aquí esa intensidad de neutrones es por un tiempo muy breve. En un reactor, pues puedo yo tener esa intensidad de neutrones por horas, pero aquí en el momento que está disparando, esta es la intensidad de neutrones que tenemos que salen del centro del cabezal. Aquí les muestro los espectros. El que ven en rojo es el que medimos, el reconstruido, y el que ven en azul es el que con nuestros cálculos Monte Carlo pensamos que así debería de ser, y se puede ver que presenta un pico más o menos entre punto 3, punto 4, punto 2, punto 3 de máximo,
tiene una energía terminal cerca de 10 MeV. Tenemos neutrones epitérmicos y aquí tenemos el flujo de neutrones térmicos, y este valor, el rojo, es la firma del tipo de sala, de la geometría de la sala y del tamaño de la sala, porque estos neutrones son los del room return. Aquí les muestro lo de ese trabajo que hicimos sobre el estudio del room return de neutrones, y hicimos 2 trabajos para señalar qué pasaba si la sala era pequeñita y si la sala la hacíamos más grande, y demostrar pues cómo esos neutrones, los neutrones del room return, que son térmicos, epitérmicos y térmicos, son constantes en cualquier punto, independientemente de qué tan cerca o qué tan cerca esté o qué tan lejos esté yo de donde se están produciendo. Entonces, a manera de conclusión, pues desarrollamos este nuevo método, este procedimiento experimental, que se le quedó el nombre de método planetario, donde se puede medir el espectro de los neutrones en torno a los aceleradores clínicos, y donde solamente requerimos de un solo disparo del acelerador. Claro, el método requiere como un inconveniente determinar a priori, es decir, antes de ir al hospital, determinar a priori, a través de cálculos, la simetría del campo de neutrones y el cross-talking de las esferas. Y esa es la desventaja que le vemos. Entonces, quisiera cerrar. Aquí les puse un montón de nombres con colores, y casi creo que ahí traté de ponerlos en forma, en la escala del tiempo. Y pues aquí aparece el doctor Federico Ángel Rodríguez, que fue mi asesor en la maestría, y una persona que inspiraba, sus discursos eran sumamente inspiradores. Y luego pongo al primer estudiante, que hoy por fortuna es colega aquí con nosotros, al que hizo una tesis conmigo cuando yo regresé a Zacatecas con la maestría, y otros estudiantes, al doctor Nolan, que también fue mi profesor en la maestría y que fue el que me insistió a que me fuera a Estados Unidos a hacer el doctorado, al doctor Philip Skander, que me permitió tener el reactor a mi disposición para, durante mis estudios de doctorado, hacer un montón de trabajos de análisis por activación, y a algunos de mis colegas, el finado Leopoldo Quirino, al actual director de estudios nucleares, el doctor Fernando Mireles, el doctor Eduardo Manzanares, responsable ahora del programa académico de maestría y doctorado aquí en nuestra unidad académica, al doctor Carlos Ríos, Francisco Lugo, José Luis Pinedo. Todos ellos nos metimos en la aventura cuando se salió en el mundo la fusión en frío, y nos pasamos un año dedicados a la fusión en frío, durmiendo donde teníamos el arreglo experimental, vigilando el experimento día y noche a ver en qué momento se producía la fusión en frío. Al doctor Bering, que fue mi codirector de tesis en el doctorado, a Paul Jerabek, por las horas que me pasaba yo en el hospital en San Antonio. Era la persona más entusiasta ahí en el hospital, tratando de medir el campo de neutrones dentro de un acelerador para la producción de radioisótopos. Y a mis colegas de la maestría, a Kim Jong-jul de Corea, a Kuo Pen-cheng de Taiwán, que a veces me acompañaban cuando íbamos a hacer las mediciones. Obviamente, cuando ellos hacían sus experimentos, pues también yo estaba ya al tanto. Y a la primera estudiante que tuve de maestría, ya cuando abrimos la maestría nosotros, y viene una playa de nombres aquí en negro, que son estudiantes. Los que ven en color son colegas con los que he tenido la fortuna de conocer y colaborar. Los puse en azul para señalar los que están en el extranjero. Aquí quisiera resaltar, pues está la gente de España, el doctor Eduardo, Alfredo Lorente, Stanislao Ibáñez, hoy doctora Consuelo de Tichepia. Los que ven en rojo hoy forman parte de mi cuerpo académico aquí en estudios nucleares, y todos los demás han sido estudiantes que han pasado a lo largo de mi carrera científica. Por aquí, en la parte final, puse esta frase, que no es una coincidencia. El tiempo es infinito, el espacio es infinito, y tengo la suerte de que haber coincidido con ellos, y que con la mayoría de ellos sigo manteniendo una relación de colaboración y principalmente de amistad. Y con eso quisiera cerrar y agradecerles a todos su atención.
Héctor, muchísimas gracias. Es una brillante exposición. Tenemos algunas preguntas que han llegado por el chat. Si las puedes ver mejor para responderla directamente y Sí, no las veo. evitar que se pueda distorsionar la pregunta. Aquí hay una pregunta de Luis Enrique Romero Bolaños. Dice que el procedimiento desarrollado puede considerarse normalizado y si es utilizado en la República Mexicana. Bueno, primero, normalizado. Bueno, nosotros lo tenemos probado, hemos medido en diferentes lugares, en España, en algunos hospitales, hemos medido en Estados Unidos, aquí en México, en muchos hospitales, en el Hospital Central de la Ciudad de México, en el Hospital Militar, en varias clínicas hemos utilizado este procedimiento. Si se utiliza en toda la República, no se utiliza. Creo que somos los únicos que lo hacemos porque no conozco a nadie en México que haga lo que hacemos nosotros. Nosotros medimos el espectro y con ese espectro calculamos cualquier magnitud simétrica. La otra es, ¿cuáles son las opciones tecnológicas para reducir la radiación neutrónica y reducir el factor de riesgo del paciente? Esa es una muy buena pregunta. Las opciones tecnológicas que las empresas que fabrican aceleradores pues están al tanto de que es un problema asociado con la tecnología. Entonces, una opción, como lo hicieron en Alemania, fue vamos a usar aceleradores de baja energía y se bajaron a 6 megaelectronvolts. Y ahí, pues no, la energía umbral para producir neutrones no la rebasa, entonces no hay producción de neutrones. Pero la energía umbral, por ejemplo, del deuterio, es en 2 MeVs. Y recuerden que el cuerpo humano tiene 70% de agua y que una parte del agua que tiene el cuerpo humano es agua pesada. Una cantidad pequeñita. Pero la energía umbral ahí, a pesar que yo lo bombardeé con 6 megaelectronvolts, es probable que se produzcan poquitos neutrones dentro del cuerpo mismo del paciente o de algún material que está en la sala cuya energía umbral esté por debajo. Entonces, eso no viene a resolver totalmente el problema, pero bueno, es una buena medida el bajarle la energía. Tiene el inconveniente, como lo mencioné, de que a más baja energía, el control de la zona que voy a iluminar del tumor, hay una penumbra muy grande. La otra alternativa es eliminar aquellos materiales en el cabezal donde se producen más neutrones, que es en el blanco, en los colimadores primarios, y en los colimadores secundarios y en las laminillas, eh, las laminillas de colimación. Ahí también producimos la mayor cantidad de los neutrones. Esas son las tecnologías. Por ahí a alguien se le ocurrió hace algún tiempo, por ahí lo vi en alguna publicación, de hacer un sarcófago tipo egipcio, pero que estuviera fuera de polietileno con boro. Y colocar al paciente dentro de ese sarcófago y únicamente abrir una ventanita donde vas a exponerlo. Pero pues, como ejercicio, como parte práctica, creo que no, nadie ha adoptado esa posibilidad. Hay otra pregunta de doctor Lenin. Mucho gusto. Ay, se me fue la pregunta. Espera, No, déjame está más regreso para arriba, acá. creo. Es que creo que pensé que era la única pregunta que había, entonces creo que me fui para acá. Espera, lo voy a regresar. Bueno, creo que le contesté a Luis Enrique. Es de J. Sainz de Omeñaca. Dice, felicidades, bueno, ha sido ¿qué nivel de incertidumbre? Perfecto. ¿Qué nivel de incertidumbre se considera aceptable al realizar el mapa calculado del flujo de neutrones? Miren, medir neutrones no es una tarea fácil. Hace 15 años, cuando uno medía neutrones, si uno tenía incertidumbres hasta del 15% eran aceptables. Creo que hoy ya no es aceptable. Creo que dada la tecnología que hay, los procedimientos que tenemos, una incertidumbre del 7% ya sería aceptable. Que no es aceptable, por ejemplo, esa incertidumbre cuando mides, por ejemplo, rayos gamma, ¿no? Entonces, más o menos sería como el 7%. Eduardo Florentino, bueno, déjame agradecer a Jen Yesenia, a Eduardo Florentino, no hay preguntas. Muchas gracias, Eduardo Florentino, por sus palabras, Lenin.
Igualmente, Lenin, un fuerte abrazo. Karina Torres, doctora Karina, ¿cuál ha sido para usted la contribución detonante de su amplia investigación y aporte? Híjole, ¿cuál ha sido? Es que esto es como tener un hijo, ¿no? Se quiere a todos los hijos, desde el trabajo más simple. El primer trabajo que hice fue, fíjese, intentando usar neutrones para el tratamiento de cáncer. En mis años de la maestría, mi tesis de maestría fue diseñar un fantoma de agua, de tejido equivalente, bombardearlo, pero usando una fuente de California. Entonces, pues eso lo considero así como algo muy apreciado. La otra cosa que me siento muy orgulloso es de demostré yo que cuando uno resuelve la ecuación de difusión de neutrones en medios no multiplicativos, siempre hay una transición en la solución de la ecuación diferencial que se conoce como la ecuación del brinco, la ecuación del salto, el jump condition, hay muchos nombres. Y recuerdo cuando trataba yo de resolver un problema, el autor del libro te pone los ejemplos, cómo lo hizo él, pero cuando te ponía un problema, esa condición de fuente no era simple. Y cuando yo le preguntaba en aquel tiempo a los maestros, me decían pues que había que escribirle al autor para ver cómo ese problema que planteó se diseñaba la ecuación se seleccionaba la condición del brinco, ¿no? Y yo demostré matemáticamente que usando el teorema de Gauss, como se usa la ley de Gauss en teoría electromagnética, es exactamente lo mismo que podemos usar para poder ampliar esa condición de fuente. Escribí el artículo, escribía a los autores de los libros de ingeniería nuclear diciéndoles eso. Uno, Lamarck, que es un libro muy famoso, me contestó que ella estaba retirado, pero que le pareció una buena aportación. Le escribí a otros autores más recientes y nunca me contestaron. Y pasaron muchos años y afortunadamente hace 2 o 3 años me invitaron al Organismo Internacional de Energía Atómica a que expusiera yo ese método. Y está publicado, que está gratis el libro del año pasado, antepasado, perdón, a diciembre, principios del año pasado, finales del año antepasado, se publicó el libro donde viene esa ley que puse yo. Por desgracia, por el espacio que me dieron, no doy los detalles de cómo se aplica, pero con todo gusto, si a alguien le interesa, le explico el procedimiento, pero es más intuitivo y demuestro ahí matemáticamente cómo se puede seleccionar. Y ese es un trabajo que aprecio mucho porque duró muchos años, que trataba de acomodarlo y no pegaba. Y bueno, me llamó la atención que la gente en Viena se diera cuenta que había un mérito ahí con ese trabajo. Déjame ver. Luis Enrique, muchas gracias, Luis Enrique. Francisco Molina, tengo preguntas respecto al método unfolding. ¿Cuánto tarda el algoritmo de aprender sí, esta es una buena pregunta. Miren, en redes neuronales, uno puede... Las redes neuronales, se lo voy a explicar así. Imagínense que yo le quiero enseñar a mi computadora la tabla del 0. 1 por 0, 0, 2 por 0, 0, y le digo, mira, la entrada va a ser 1, 2, 3, 4, hasta 10, por ejemplo, y la salida va a ser 0. Le enseño la tabla del 0 a la computadora. Ya cuando la computadora aprendió, ¿y cuánto tarda en aprender? Híjole, se puede tardar hasta 3 meses de que el aprendizaje converja. Pero ya cuando yo le digo, a ver, dime cuánto es 1.1 por 0, me da la respuesta que vale 0. Yo no le enseñé 1.1, le enseñé números enteros y le pongo cualquier otro número y aprende la computadora. Bueno, aprende entre comillas la computadora. Y el tiempo ahí no hay una regla, porque aún nadie ha podido definir cuál es la mejor topología de una red neuronal. Yo puedo cambiarle, por ejemplo, una neurona que cambie, una que le agregue, puede hacer que el tiempo de aprendizaje se haga muy cortito o se haga muy largo. Y no hay una manera de optimizar la selección de las redes neuronales. Entonces, no hay un tiempo ahí exacto. Cuando uno dice, cuando son correctos, el mismo sistema te dice, yo le puedo decir, cierra el aprendizaje cuando hayas aprendido y el error que yo tenga sea del 0.5%. Entonces ahí se para la computadora porque alcanzó ese límite y luego la tengo que poner a prueba para ver si es cierto que aprendió. Entonces ahí hay un protocolo de cómo hacerle para que la computadora yo decida que ya haya aprendido. La segunda, que si es posible expandir la energía, esta energía, pues claro que sí, sí es posible expandir esta tecnología para otro tipo de energías. Eso es el inconveniente, en el caso, por ejemplo, de
de altas energías si tenemos el número suficiente de información para que la red aprenda. Yo para entrenar esta red usamos el volumen que publicó el Organismo Internacional de Energía Atómica, que publicó hace algunos años y luego 10 años después sacó la segunda parte y vaciamos toda esa información y le dijimos a la red, estos son los datos de entrada y estos son los datos de salida, que eran el espectro. Y luego ahí le agregamos, y estas son todas las magnitudes dosimétricas. Y entonces, lo que sí no noté en esa información, que hay poquita información de neutrones cósmicos. Entonces, si yo quiero que aprenda para neutrones cósmicos, no existe, por lo menos en los que tenemos nosotros acceso, no existe el número suficiente de información para que la red pueda aprender. Entre más información yo le dé a la red, el aprendizaje va a ser más eficiente. Ok. Mayra García, la candidata doctora Mayra García, ¿cuáles son los principales factores que influyen en la simetría? También es muy buena pregunta. ¿Qué factores influyen en la simetría? La geometría de la sala, el tamaño de la sala. Si tiene las pestañas, le llaman pestañas al blindaje extra que se le coloca dentro de la sala. A veces si hay suficiente espacio, esa pestaña o cinturón se coloca por la parte externa, pero como estas instalaciones en los hospitales están por lo regular en la planta baja o en el sótano, el espacio es pequeño, entonces a veces la pestaña no se puede colocar por afuera, se coloca por dentro y eso te distorsiona la simetría de tu sala. Entonces el tamaño de la sala y cómo está distribuido el concreto dentro de la sala perturba el campo de neutrones, perturba la simetría. Juan Manuel Caruncho, qué gusto verlo aquí. Nosotros desarrollamos un hormigón que sí es cierto, me consta, sí, me consta. Bueno, es un trabajo de Juan Manuel Caruncho de España que hicimos con Eduardo Gallego hace años. Juan Manuel Caruncho inventó un concreto de alta densidad, de muy alta densidad, que implica, a pesar de que es un poquito, puede ser más caro, implica que las paredes del búnker sean más delgaditas y tiene la misma eficiencia que tener un metro y medio de concreto estándar. Entonces, ahí caracterizamos el concreto de ellos con neutrones, esa fue la parte que yo colaboré, y había otro grupo que hizo la parte de la eficiencia para gamas. Y si tiene un contenido de hidrógeno y boro, sería efectivo, ¿no? Hay que hacer pruebas para ver qué tan eficiente es ese blindaje. Claro que sí, me da mucho gusto si me quiere enviar sus muestras y los datos. Perfecto, sí, yo participé con Eduardo Gallego, con el doctor Lorente en España, creo que por ahí nos conocimos, nomás que pues yo era el ayudante de ellos, ¿no? Erika Sorín, felicidades. Dice Erika Sorín, han estimado cuánto tiempo permanecen los neutrones. A ver, los neutrones en el cuarto de irradiación. Cuando uno deja de disparar, se dejan de producir los neutrones. El problema es la activación que estos neutrones inducen en la sala, porque dependiendo de la vida media de qué isótopo qué isótopo se volvió radioactivo, dependiendo de la vida media, pues va a tardar el campo de radiación gamma adentro. Lo que hicimos en Tepic, incluso ellos modificaron el protocolo de quién entra, a qué horas entras desde que terminó el disparo para el paciente, y estimamos para ellos en particular que había que esperarse 12 minutos. Después de 12 minutos ya el nivel de radiación gamma era despreciable. Pero los neutrones, en cuanto dejas de disparar, ya no hay neutrones. Creo que son todas las preguntas. Sí, parece Mónica, que sí. muchas gracias. Luis Alberto, muchas gracias. Héctor, ha sido una magnífica exposición, una magnífica conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a los participantes, a las personas que han estado viendo la conferencia, que dicho sea de paso, hoy día en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, vamos a tener ya el video en nuestro canal en YouTube, con el nombre de Café y Radiaciones. Ahí pueden verlo con toda tranquilidad, toda la información que ustedes han podido escuchar el día de hoy a través de nuestro amigo Héctor. Bueno, a ustedes muchas gracias. Los esperamos el próximo mes en otra conferencia. Héctor. Eduardo, ¿no quieres compartir la inquietud que tenemos de traernos el Congreso a Zacatecas? Bueno, voy a aprovechar que tenemos algunos amigos que también están en los temas nuestros.
Pero el próximo año, con ocasión del Simposio Internacional sobre Dosimetría de Estado Sólido, que es bastante probable que se desarrolle en la ciudad de Zacatecas, vamos a tener una reunión importante también, que es la celebración de los 30 años de creación de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe. En aquella oportunidad se formaron 4 sociedades que estaban en América Latina, sociedades que se dedican a los temas de protección radiológica, fundaron esta federación. Hoy existen en América Latina 13 sociedades, que lo interesante es que compartimos mucha experiencia con un idioma común para todos. Básicamente el español y por supuesto también el portugués, porque también está la Sociedad de Brasil. Pero esta es una buena ocasión para llevar a cabo esta reunión con ocasión de los 30 años. Así que estamos justamente en esos preparativos. Para mí Zacatecas es una ciudad que estuve hace poco, hace 3 años. 3 años, si no me equivoco, Héctor. Creo que sí, ¿no? Sí, Porque ya con sí. esto de la pandemia nos ha desubicado con las fechas, así que pero creo que son 3 años. Estuve el año 93 y también hace 3 años y es una ciudad que nos gusta mucho y sobre todo tenemos muchos recuerdos de, no solamente por la ciudad, sino también por la amistad que tenemos con los amigos de la ciudad y de México sobre todo. Así que será una buena ocasión para reunirnos y tener oportunidad para intercambiar experiencias y temas como los expuestos por Héctor. Así que gracias a ustedes, ya tienen nuestra dirección también, nuestro perfil en Facebook, que ahí tenemos mucha información donde compartimos todo lo que estamos desarrollando y lo que vamos a hacer. Héctor, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, realmente ha sido un evento, una reunión muy, muy importante. Así que los satisfechos, los colegas que han estado participando, los alumnos también que están participando en esta reunión. Así Muchas que gracias. nos Buen día para vemos. todos. Saludos para todos y que nos vaya muy bien. Hasta la vista. Gracias. Gracias.